En la maestría en Educación Extensión La Guajira descubrimos cómo este programa académico no solo fomenta el crecimiento profesional, sino que también se ha convertido en un motor de cambio social en la región. A través de estas entrevistas conoceremos de primera mano las experiencias de profesores, coordinadores y estudiantes que, con su trabajo, han transformado sus comunidades mediante el poder del conocimiento. Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la coordinadora frente al proyecto de Maestría en Educación Extensión La Guajira, la profesora Liliana Rodríguez. El día de hoy vamos a hacer unas preguntas frente al proceso que se ha llevado en todo el proyecto. Profe, muy buenas tardes. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que se han presentado en el desarrollo virtual y presencial dentro de la maestría, tanto como en el programa como con los mismos beneficiarios? Dentro de las fortalezas podríamos citar el equipo docente con el que cuenta la maestría, que es un equipo además de comprometido, hace parte de la planta de la universidad, y eso facilita de alguna manera el seguimiento y el desarrollo de los procesos investigativos cuando los cursantes que hoy son ya egresados estaban en su proceso formativo. Dentro de las debilidades, destacaríamos fundamentalmente el proceso de formación que nos indicó en un momento determinado por la pandemia, el confinamiento al que nos vimos pues abocados todos en el país. Entonces el proceso que inició presencialmente giró a un ejercicio virtual en el que todos y todas tuvimos que acostumbrarnos, adaptarnos, aprender. Teniendo en cuenta ello, ¿qué destacaría los aspectos no educativos o interculturales en acción del territorio La Guajira? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de tener contacto en dos sedes con los beneficiarios del programa. Una sede estaba ubicada en Riohacha y la otra sede en San Juan del Cesar. La primera está en la parte norte y la segunda está en la parte sur, lo que se llama la Alta Guajira y la Baja Guajira. Eso nos permitió tener un contacto con no solamente una diversidad de formas organizativas, es decir, dentro de la etnia guayú ya hay diversidad, pero entre las dos zonas hay bastantes elementos diferenciadores que cuando nos juntábamos pues ayudaba a enriquecer un poco la mirada en relación con el ejercicio intercultural, en relación con la comunidad, con el rol del centro educativo, de esos saberes ancestrales que están allí puestos y que tienen no solamente un valor grandísimo, sino pues una capacidad educadora también muy importante. Ya que mencionas lo de la diversidad, ¿qué significó la realización de procesos de investigación en esta diversidad cultural que encontraban en el territorio? Pues fue muy enriquecedor porque los procesos investigativos mostraron facetas que son poco explícitas en el ámbito occidental en el que nosotros estamos ubicados. Entonces, tener, por ejemplo, un trabajo alrededor de la etnomatemática con base en los juegos tradicionales, o recoger una experiencia o formalizar una experiencia de turismo comunitario en un contexto específico, o darle voz al puchipu o palabrero para que juegue un rol activo en el desarrollo de las resolución de conflictos en las escuelas, por citarte tres de un pool pues grande de los procesos de investigación, muestra pues un valor muy grande, una riqueza muy amplia, y finalmente todo eso pues enriquece un proceso de formación tanto para los cursantes como para los profesores y profesoras que desarrollamos ese proceso de acompañamiento. Claro, desde tu rol como coordinadora del proyecto, ¿tienes alguna situación, alguna característica que te gustaría destacar o visibilizar frente a todo lo que fue el proceso de acompañamiento? Yo creo que una de las cosas que hizo también bastante fuerte el desarrollo de la maestría en el territorio fue el trabajo colectivo que desarrollamos el equipo docente y también los equipos o los subequipos que se empezaron a instalar en cada una de las zonas en las que pues, se desarrolló la propuesta investigativa. Entonces, cuando varias personas se juntan a un objetivo común, hacen aportes, se siente la solidaridad, el acompañamiento, la colaboración, pues eso finalmente tiene un efecto que amplía y desarrolla pues procesos mucho más sólidos. Entonces, eso lo destacaría
mayoría tenemos un equipo docente muy, no solamente fuerte académicamente, sino fuerte también en esos lazos y en esa comunicación para desarrollar de forma fluida un proceso. Claro. Por último, me gustaría preguntarte por qué sería importante dar continuidad a esta experiencia como lo fue la maestría. Pues una experiencia como esta sembró muchas cosas y cosechó también muchas. Entonces, tener un número de magísteres completo, es decir, del número de estudiantes que se inscribieron, todos se graduaron. O sea, ahí ya hay un resultado bastante exitoso. Tenemos 56 magísteres de nuestro programa que están actuando y que están desarrollando procesos en la región. Continuar una experiencia como esta también es darle la posibilidad a que la región, a que los grupos, digamos que no son tan visibles, esas voces que están un poco ocultas en el ámbito educativo, tengan una presencia y un reconocimiento de lo que se hace. Vale, muchísimas gracias por el espacio. A ti, Viviana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esencialmente te quiero preguntar cuáles fueron esas dinámicas curriculares propias del énfasis que tú orientaste en la maestría. En la acción curricular que tuvimos con la maestría, nos organizamos como énfasis a todo el tiempo. El equipo de énfasis de educación matemática fue dinamizando el currículo en tres direcciones. La primera dirección, la natural, la formativa, es decir, los seminarios que se requerían para un buen desarrollo científico de la investigación. La segunda dimensión, que llamaríamos la cultural de conocimiento y desarrollo de la región, de las necesidades de la región, que hace también parte del currículo porque esta llamaba las adaptaciones curriculares que se tenían de una maestría que se concibió en educación inicialmente con estudiantes en Bogotá. Y la tercera es la de investigación, también cómo nos fortalecíamos para que la investigación cumpliera las metas que la maestría había desarrollado. A propósito de estos proyectos que se dieron en La Guajira, ¿cuáles son esas cualidades que tú destacarías son innovadoras y todo esto novedoso? Esto es innovador porque no se mira el fenómeno segmentado que está pasando con la educación por partes, por islas, por la educación matemática sin pensar en la educación del lenguaje o en la etnoeducación, sino se mira desde una perspectiva que llamaríamos holística, integradora. Entonces es innovador verlo desde la perspectiva mayor, pero con un posicionamiento específico. Es innovador contemplar las formas de integración en un contexto como La Guajira. Perfecto, profe. ¿Cómo fue este acompañamiento que se le realizó a los beneficiarios desde la maestría? Siempre fue en colectivo, es decir, el equipo de profesores, en el caso de educación matemática, pero del que yo conozco profundidad, pero también creo que los otros énfasis tenían las mismas profesores, eran un equipo de profesores muy potente. Y generalmente los seminarios se hacían en colectivo, de manera que podíamos estar identificando si a alguna persona le quedaba difícil entrar a un seminario, entonces casi que si era necesario se hacía un trabajo individual. Y ya en lo que es la dirección de la investigación, que es donde más se trabaja, pues el acompañamiento en primer lugar fue tratar de buscarles condiciones a los estudiantes para que pudieran tener una realización de su investigación en un estado pleno. Cuando vino la pandemia fue la parte más fuerte que tuvimos que acompañar porque La Guajira fue uno de los espacios más críticos. De hecho, previo a pandemia y durante pandemia, nosotros, por ejemplo, hicimos derechos de petición a la gobernación y demás para que se ubicaran puntos de internet. A propósito de la colaboración, quería consultarte cómo fue este proceso y cómo se llevó a cabo con los beneficiarios. La condonación ofrecía dos alternativas. La una, vincularse a un grupo de investigación y seguir actuando en el grupo de investigación con artículos y demás producción científica, y la otra era replicar lo que se había hecho en la institución y hacerle un seguimiento de esas réplicas. Finalmente, quería consultar cómo fue recibida la universidad en territorio.
Lo que percibía es que la universidad era una universidad muy exigente, que la universidad desarrollaba mucho espacio de presencialidad. La maestría les abrió a ellos ventanas, no nos sacó de su territorio, les hizo otra forma de ver, de valorar, de significar, y también para nosotros los profesores, ¿no? O sea, La Guajira llegó a la distrital. Muchas gracias por el espacio. Respecto a estas dinámicas presenciales y virtuales, ¿cuál consideras tú que son experiencias innovadoras que se dieron en la maestría? Bueno, la innovación tecnológica fue un aprendizaje tanto para ellos como para nosotros. Estábamos en el proceso de aprendizajes. Las primeras acciones que se hicieron fueron de carácter presencial, entonces tuvo la oportunidad de que ya nos conocíamos, de que de una u otra manera habíamos alternado físicamente. Entonces eso pues permitió acercamientos bastante respetuosos, confiables y seguros, de tal manera que cuando llegamos ya a la conectividad, ya ese reconocimiento nos había ganado el territorio tanto para ellos como a nosotros. Con respecto a este proceso de la maestría, se orientó el trabajo regional. ¿Cómo afecta este trabajo en la región al plan de estudios? La Guajira tiene pues también sus propios recorridos, sus propios caminos en lo local, en lo regional, y nosotros lo tenemos aquí pues en lo urbano, en general, pero las particularidades de ellos de alguna manera se combinaron con las de nosotros, y esto generó lo que llama un buen funcionamiento de los saberes, ¿no? A pesar de que eran muy citadinos los maestros, yo tengo una formación más en lo intercultural, en el mundo cultural, a mí me permitió unos acercamientos mucho más estrechos, mientras que para algunos de los compañeros era un poco complicado, porque las tradiciones aquí son bien arraigadas, y eso hace que es importante, por eso la presencialidad. Perfecto, mi profe. A propósito de lo etnoeducativo, ¿cuáles cualidades destacarías de estos procesos en el territorio etnoeducativo, de diversidades culturales? El proceso de educación se viene trabajando hace casi un siglo, pero es importante como la formación de los maestros, con la formación de aquí, ellos trabajan tanto el mundo propio como el mundo no propio y logran interactuar con lo que conocemos hoy con esas alianzas a través de la interculturalidad, ¿no? Ellos trabajan, por ejemplo, la medicina tradicional, pero no desconocen la medicina occidental. Ellos pueden trabajar la matemática propia, que tiene que ver mucho con sus mochilas, con los trazos, con lo que hay allí, con la astronomía, todo lo que se gesta allí en las matemáticas, pero también lo pueden profundizar con la matemática occidental. De alguna manera, eso les permite a ellos interactuar y ser mucho más diversos en sus procesos de enseñanza y también a los niños en los procesos de aprendizaje. A propósito del área administrativa, ¿cómo fue el acompañamiento de la maestría hacia los beneficiarios? Nos acercamos a las entrañas y a las profundidades de las instituciones con todas sus bondades, todas sus virtudes y también con todas sus problemáticas. No hay un solo profesor que no pueda decir que él encontró una serie de situaciones muy insospechadas que nos permitieron ver cómo los profesores trabajan, incluso algunos con las uñas. Entonces fueron situaciones que uno decía, si esto es con uno, ¿cómo será con los profesores? Habían situaciones muy mezquinas que ya se salen del resorte tanto los profesores como de la misma maestría, y que no son que a veces no hubo una comunicación fluida para poder buscar alternativas, y los profesores tienen que trabajar con estas circunstancias que me parecieron muy complicadas. Quería consultarte cómo fue el proceso de condonación hacia los beneficiarios. Bueno, la condonación fue un proceso que para ellos de pronto les generaba cierto malestar en lo que se iba a mirar y a verificar todo aquello que estaba, de que se decía, se escribía, se hacía y se verificaba. Sí, los trabajos estaban allí, y sí encontramos, yo vi que los profesores fueron mucho más allá de lo que se estableció en la ciudad. Nosotros, los que fuimos de los docentes de la Universidad Distrital, creo que nos llevó mucho más allá de lo que estaba escrito. Los profesores fueron donde nos logramos corroborar que eso no está en los documentos. Se empezaron a ver currículos ocultos que jamás ni siquiera habíamos sospechado. Se hicieron cartografías del territorio, pero lo que se logró, aparte del tema de grado y en la condonación, y en el momento de la condonación, fue que la gente logró adquirir de nuevo sus tierras, porque había muchas personas desplazadas y lograron otra vez tierras para recuperar sus espacios de territorio, que es lo que les ayuda de alguna manera a sostener su cultura, sus saberes, sus tradiciones. ¿Qué aspectos, profe, de todas las dinámicas curriculares que se hicieron al interior de la maestría consideras innovadoras tanto en el aspecto presencial como en el aspecto virtual? Me gustó mucho la parte de las matemáticas críticas, y me pareció muy interesante que en la formación que tuvimos siempre nos dieran esa visión de querer estar siempre innovando. Eso me pareció fantástico, porque las matemáticas siempre ha sido un problema en el colegio. Entonces,
con las orientaciones que recibimos todos los estudiantes, nos da pautas y nos fortalece más en el proceso pedagógico. Por ejemplo, yo que mi tesis era la enseñanza de las relaciones trigonométricas a través de la música vallenata, donde logramos fusionar lo cultural con lo académico. Entonces, esa parte del currículo de la universidad fue muy interesante. ¿Qué aspectos destacarías del plan curricular en el trabajo regional? ¿Cómo fue esa adaptación que se realizó? Cuando los tutores tuvieron la posibilidad de ir allá y conocer el contexto, porque comenzamos virtual, pero con las visitas que allí hicieron y conocieron La Guajira, entonces sí entendieron un poco más los trabajos culturales que nosotros hicimos. Entonces los docentes me decían, Julio, ya comprendo por qué tú quieres hacerlo con las canciones. Porque yo explicaba, bueno, aquí nació La Gota Fría, aquí están muchos artistas reconocidos, aquí los muchachos cantan. Entonces, en esa parte, ahora sí entendemos, y eso fortaleció mucho también a los tutores porque ya tienen otra visión de cómo orientarnos mejor. ¿Cuáles fueron esas fortalezas y debilidades del plan curricular en la maestría con extensión Guajira? Vi que siempre tenemos la asesoría a tiempo. O sea, con los tutores siempre tengo. Eso fue una gran fortaleza. De pronto debilidades al comienzo, pero porque era virtual. Y de pronto como compenetrarse más la universidad con el contexto guajiro. Cuando llega a la universidad a territorio, ¿cómo fue recibida? La cogimos bien porque la universidad tiene un estándar muy alto de calidad. Entonces, a mí me gustó por eso y a los otros compañeros también. Tanto en ciencias sociales, ¿sí? En matemática, en educación, que es muy fuerte en educación. Entonces fue muy recibida porque allá la población de profesores también trabajan con profesores etnos, entonces fue de gran acogida. A propósito, mencionabas la etnoeducación. ¿Cuáles fueron estos aspectos etnoeducativos, multiculturales, todo lo que se vive en el territorio de La Guajira? Bueno, en la parte mía estaba la música vallenata integrada a actividades académicas. Súper. En la parte étnica, donde tenemos trabajadores, profesores etnoeducativos, se resaltó mucho la parte de los juegos tradicionales ligados a las matemáticas. Se trabajó mucho la parte de los saberes ancestrales, la medicina ancestral de los indígenas, los tejidos guayú aplicados a las matemáticas y muchas cosas interesantes que tienen que ver con la cultura indígena guayú que son desconocidas totalmente por casi todo el mundo. Todo este trayecto que se vivió dentro de la maestría, dentro del área administrativa o este proceso de condonación, ¿cómo fue ese proceso del acompañamiento de la maestría hacia la condonación de los beneficiarios? Bueno, en esa parte del acompañamiento, creo que la parte de acompañamiento en sí, los 2 años después de obtener el título en los colegios, fue muy dinámica. De pronto no tuvimos todas las visitas que esperábamos por cuestiones administrativas y todo eso, pero me pareció que estos 2 años las orientaciones y las visitas semestrales que se hacían fueron acertadas y ayudó al proceso. Lo que falta ahora es el acompañamiento del proceso de conciencia para que terminen el proceso de condenación. ¿Cuáles son esos aspectos de la maestría en educación con extensión Guajira que más valoraste en toda la formación? Dentro de los aspectos que más valoré fue lo pedagógico. O sea, aprendí mucho de la pedagogía matemática por los diferentes tipos de matemáticas que hay y las diferentes corrientes matemáticas, pero con la visión esa de querer mejorar en los procesos educativos y que la matemática se convierta en una herramienta de transformación en el mismo contexto, eso lo tuvo la universidad. Yo sentí eso y fue lo más importante para mí. ¿Qué aspecto destacaría de las dinámicas del énfasis y cuáles considera usted innovadoras en todo el proceso de la maestría en La Guajira? Al inicio ellos tienen como la idea de que el profe de matemáticas es un profe que trabaja algoritmos, procedimientos, asuntos que tienen que ver particularmente con lo numérico y lo geométrico, pero nosotros logramos ampliar muchísimo esa mirada. Ellos lograron reconocer asuntos de etnomatemática,
logrando reconocer asuntos de prácticas socioculturales interesantes, reconocer que en sus propias prácticas culturales ellos tienen matemáticas y a partir de ahí fuimos formulando los trabajos de grado. Digamos que en unos 50% logramos hacer trabajos que se relacionan directamente con sus contextos culturales, con sus juegos, con sus prácticas culturales, que es un asunto que a ellos les interesaba mucho, porque no era imponer desde digamos, la academia y desde los conocimientos que nosotros teníamos unas temáticas a trabajar, sino más bien rescatar en sus propias prácticas, en sus propios intereses, qué podría ser objeto de estudio y cómo lo podríamos potenciar, por una parte para que ellos se empoderaran más como profesores de matemáticas y empoderaran más a sus comunidades. Esa es una de las desventajas bastante notorias de desarrollo de la maestría. ¿Qué otras desventajas y ventajas podrías mencionar de la misma? Pues digamos que en un primer momento sí fue un asunto complejo, particularmente porque nosotros no contábamos desde acá con un soporte tecnológico que nos permitiera un contacto real con los estudiantes desde el otro lado, y al contrario que será más complejo. Los estudiantes, digamos, contaban con conectividad de pronto en sus colegios, de pronto en sus casas, pero muy, ¿cómo decirlo?, con muchas dificultades. Ella era intermitente, se iba, venía, y en particular con los profesores que estaban trabajando en rancherías, pues era más duro, porque ahí ellos tenían que desplazarse a algún pueblo o a alguna cabecera urbana para poder tener conectividad. Entonces digamos que ahí ese fue, digamos, como nuestro primer obstáculo, pero afortunadamente, como pues todos los profesores, yo creo que en Colombia y en el mundo, pudimos ser muy creativos, incluso nos pudimos conectar con ellos a través de telefonía móvil, de la mensajería instantánea, y ellos mismos también tuvieron la posibilidad de a veces conectarse entre ellos y hacer como un encuentro para que pudieran asistir. ¿Qué aspectos dentro de la maestría en la educación guajira, etnoeducativos, multiculturales, todo el trabajo en territorio, se podría destacar? No, pues es un intercambio cultural muy, muy interesante, no solamente para los estudiantes de la Guajira, sino para los profesores de la universidad. Una vez, digamos, que tenemos ese contacto y empezamos a ver que sus prácticas culturales, principalmente en sus juegos, en los asuntos que ellos viven en la cotidianidad, también hay mucha matemática ancestral, pues entonces empieza un trabajo como de simbiosis, ¿no? Porque ellos empiezan a empoderarse y darse cuenta que dentro de lo que ellos viven cotidianamente hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por fortalecer, y nosotros desde acá empezamos a ver cómo un profesor que trabaja cotidianamente con los niños va enriqueciendo y va volviendo más reflexiva su práctica de enseñanza y aprendizaje en los contextos de los territorios. Ya para finalizar la ronda de preguntas, quería consultarle cómo fue ese recibimiento de la universidad en el territorio. Rápidamente ellos vieron que nosotros nos íbamos a centrar en una formación de muy alta calidad y que les íbamos a ofrecer muchas posibilidades de formación. Que lo nuestro no iba a terminar en 2 años, no iba a terminar en los 4 meses al final del curso académico, sino que era algo que iba a perdurar por mucho tiempo. Ya eso hizo que nos abrieran muchas posibilidades de trabajo incluso en territorio. Algunos incluso nos decían, no, pero es que esto es una locura, ustedes nos mantienen todo el tiempo trabajando, incluso nos dejan las notas pendientes para el otro semestre para poder desarrollar los seminarios, y eso pues nos mantenía siempre en actividad permanente. De hecho, a mí todavía me llegan a veces WhatsApp, correos electrónicos, me hacen llamadas preguntarme cuándo se abre la siguiente corte, cuándo es que vamos a empezar con el siguiente proceso, y aún se mantiene la expectativa de que sea posible organizar una nueva corte para poder desarrollar un proceso muy similar al que desarrollamos con esta primera corte. Perfecto, profe. De antemano, muchas gracias. El espacio y todo su conocimiento. Agradecemos desde la maestría. Gracias, Juan. A ti. Soy licenciada en matemáticas y sin embargo me encontré con aprendizajes puestos por la maestría que o había olvidado o no tenía en cuenta, ¿cierto? Entonces fue encontrarme con la posibilidad de ampliar y fortalecer el conocimiento que tenía de mi área y de la educación en general en este proceso. A nosotros nos afectó muchísimo. Del grupo yo era la única urbana. Los compañeros todos eran rurales. ¿Sí? Entonces, obviamente,
la enseñanza étnica es muy diferente, ¿sí? Al manejo que se le da en la urbanidad, por todo, por las condiciones, por las capacidades, las experiencias, las limitaciones. Y este plan fue tan conciso que permitió que no se notara la diferencia. Fue una oportunidad muy bonita que el plan nos permitió fortalecer en la institución, ¿sí? Por lo menos en mi institución hubo cambio y nos sirvió bastante. Fue bonito, fue bonito. Qué bien, profe, que hayas valorado mucho ese proceso. Conforme a este plan de estudios, ¿cuáles serían esas fortalezas y debilidades que destacarías, tanto en su desarrollo presencial como virtual? El equipo y el plan de estudio estaba tan bien formulado y tan bien organizado que no se notó el cambio. Nos enseñó cómo organizarnos de una manera tan dinámica, ¿cierto? Que cuando yo lo necesité implementar en mi trabajo, me facilitó y me ahorró muchísimo tiempo. Y después de pasar esta experiencia, después de conocer las diferentes formas, maneras de ver de manera profesional, consciente como profesional, cómo yo podía mejorar los procesos, me ayudó muchísimo y a la institución nos ayudó muchísimo. Otra cosa que quería preguntarte es cómo fue ese acompañamiento de la maestría para los beneficiarios en cada una de sus enfoques, de sus líneas. Entonces, el acompañamiento fue total, de principio a fin. Y si por algún motivo un profe no podía, el otro estaba más que dispuesto a enfrentarte y apoyarte, y te animaban y te llamaban y te decían, corrige aquí, corrige. Sí, o sea, fue muy unido el grupo. ¿Cómo se desarrolló este proceso de condonación? ¿Cómo se estableció y se desarrolló ese plan de trabajo acompañado de esa condonación que se realizó a los beneficiarios? La universidad siempre fue clara en el apoyo y en el proceso, tanto en la reunión de las evidencias como en el proceso de matrícula, como en todo, ¿sí? La pandemia fue un momento muy duro, emocional y físicamente para todos. Nos golpeó de diferentes maneras y la universidad se dedicó a entendernos, a humanizarse. Siento que la universidad se humanizó muchísimo con ese proceso. Nos dio la posibilidad de contar con ayuda psicológica, con ayuda legal. Y pienso yo que desde el inicio de la condonación, la universidad no nos hizo sentir que estábamos condonados, sino que éramos parte de la universidad. Pero al mismo tiempo nos mantenía aterrizados de que estábamos en un compromiso en el proceso de condonación y que debíamos organizarnos. Y mira tú, es la hora, ya nos graduamos, ya tenemos el título y la universidad sigue ahí. Mira, a los egresados, creo que ellos tienen mucho más que decir. Sin embargo, les podría decir, estoy extremadamente orgullosa de ellos. Ellos lo han logrado. Y a los que vienen, vale la pena. Todo va a valer la pena. Aprenderán a ver diferente la educación, a ver diferente los procesos, a organizarse de manera diferente. ¿Sí? Este pedazo de mi vida se llama Gloria. Realmente. ¿Cómo consideras tú, profe, que se dio este proceso en la maestría adaptado al plan regional? Tuvimos mucho acompañamiento de los docentes, de nuestros tutores, estuvieron muy pendientes. Desafortunadamente la pandemia hizo fracturar un poquitico los procesos. No estábamos acostumbrados tanto docentes como nosotros los estudiantes a este tipo de situaciones. A pesar de que hubo muchas metodologías, sí sentimos que la metodología fue un poco truncadora para nosotros. A propósito del ambiente virtual,
¿Cuáles son esos aspectos que tú consideras innovadores que se dio tanto en lo virtual como en territorio? Las plataformas eran algo desconocidos para nosotros. Todas las Ok. plataformas eran desconocidas para nosotros. El uso de las plataformas, Meet, y todo eso fue algo innovador que inclusive después de toda esta situación han sido plataformas que hemos seguido utilizando en nuestra cotidianidad. Perfecto, profe. ¿Qué dificultades y qué fortalezas puedes destacar de la maestría? Bueno, la pandemia generó muchas dificultades. Conectividad y más en nuestros territorios. Yo creo que lo bueno es que tuvimos mucho acompañamiento virtual y bueno, presencial cuando se pudo y virtual tuvimos mucho acompañamiento, mucha preocupación del maestro por sacar adelante los estudios. A propósito de lo que me mencionas del acompañamiento del docente, ¿cómo consideras tú que la maestría acompañó a los beneficiarios? La maestría siempre estuvo. La anterior secretaria Ginette estuvo muy pendiente de todos nuestros procesos. Nos llamaba, nos acompañaba, resolvía nuestras dudas. ¿Cómo fue el recibimiento de la Universidad Distrital en el territorio de La Guajira? Te hablo desde mi territorio, San Juan del Cesar, fue muy bueno. Es decir, la Universidad Distrital nos dio la oportunidad, todo este proceso en el que vivimos, nos dio la oportunidad de crecer profesionalmente. No, de pronto muchos no teníamos esa oportunidad de tener una beca condonable con una universidad que es reconocida. Perfecto, profe. A propósito del evento de la condonación, ¿cómo se dio ese proceso? ¿Cómo lo viviste tú como beneficiario? ¿Cómo lo estoy viviendo como beneficiario? ¿Cómo lo estás viviendo? Resulta que ahí sí hay muchas dificultades. Muchos de nosotros estamos como que o estábamos enredados en el proceso. Creo que la información se dio de manera tardía. Creo que esa información debió de darse desde el principio o finalizando inmediatamente la maestría. Pero mira, han pasado casi 3 años, o 2 años, sí, casi 3 años, y todavía estamos en el proceso de condonación. Ya para finalizar, me gustaría que comentaras cuáles son esos aspectos, esas eventualidades de la maestría que consideraste muy atractivas, que te agradaron mucho en todo tu desarrollo de la maestría. Fueron muchos. La maestría, como te dije, me hizo crecer como persona. Yo era docente normalista, ahorita soy docente magíster. La maestría lo que hizo fue como que ampliar ese conocimiento que nosotros teníamos y que a pesar de que vivíamos en el territorio desconocíamos. Entonces fueron muchas cosas, el compartir con el maestro, las salidas pedagógicas que teníamos, hasta la sierra de Villanueva, a Camarones Guajira, fue estupendo. Excelente, profe. Muchísimas gracias por el espacio el día de hoy y gracias a ustedes que nos están escuchando. Con la siguiente apreciación. ¿Qué aspecto destacaría usted de las dinámicas curriculares que se desarrollan en el programa? Bueno, hay unas cosas que son novedosas con respecto a los demás planes en los cuales he estado de maestrías en educación, y es el acceso directo al territorio. Ese acceso para poder apreciar de primera mano la vida de las comunidades, su cultura, sus formas de entender el conocimiento, y en ese sentido también veo el tema del enfoque curricular que la maestría tuvo a lo largo del periodo en que se instaló la maestría hacia la vida. Porque comprendo que hubo un quiebre en pandemia, que es ustedes, ese híbrido entre lo digital, lo presencial. ¿Cómo se trabajó desde la región ese concepto? Sí, eso lo cambió todo, porque inicialmente la propuesta era trabajar con profesores y los estudiantes, los niños que tenían estos profesores directamente en los colegios. Entonces, básicamente los proyectos tuvieron que modificarse para ponerse de forma remota los profesores de la Guajira con sus propios estudiantes, pero a su vez nosotros como tutores y directores de esas investigaciones de trabajo de grado también de forma remota. Entonces hubo un periodo de tiempo en que nos tocó, digamos, volcarnos hacia otras opciones de interacción formativa con profesores y con los niños aquí en la región. Perfecto, dentro de estas características educativas, del territorio, ¿qué podrías destacar de ellas? Bueno, ese es otro asunto importante porque la concepción del tiempo, espacio, ante los niños como profesores varía mucho
a la visión de la ciudad y aquí en el interior. Entonces, digamos, las maneras en que ellos se organizan, entienden las tareas, los trabajos, nos tocó, digamos, un poco de adaptación también al sistema cultural que ellos trabajan. A propósito de la investigación, ¿qué implicaciones tuvo todos estos procesos culturales en esas investigaciones que realizaron? Sí, lo primero fue, digamos, en el campo que yo trabajo, de la relación de ciencias y educación ambiental, volver como protagonista del sistema de creencias de los estudiantes desde el punto de vista interdisciplinar, también interés técnico y territorial, por base de la aplicación de las estrategias. Entonces era como las formas de conocimiento se vinculaban a patrones más interdisciplinares propios de la ciencia occidental. Respecto a la universidad, tuve la oportunidad de hablar con una de las beneficiarias y ella dijo que la universidad es la Universidad de los Cachates. ¿Cómo fue recibida la Universidad Distrital en territorio? Lo que decía es que había un nivel de exigencia mucho más alto de parte nuestra que de las universidades. Y esa exigencia se traducía no solamente en el seguimiento, sino en la diversidad metodológica y científica de los trabajos, también en las situaciones que se hacen los colaboradores, tanto presenciales como remotas, y también la forma en que se han vinculado a hacer investigación con grupos. ¿Cómo fue ese proceso de condonación de beneficiarios? Bueno, esa es otra parte interesante porque los estudiantes se vincularon a procesos fuertes de publicación, se vincularon tanto de publicación en congresos de memorias, entonces cómo elaborar un documento previo para ser aceptado en un congreso, cómo presentarse en un congreso. Sin duda, porque lo que observamos es que la Universidad Distrital, por ser una universidad de carácter regional, está mucho más circunscrita a los problemas de la ciudad-región, de cada marca, pero vincularse a las regiones, como los estudiantes observan, es que las maneras de ser de los profesores y la rigurosidad científica que nosotros llevamos a ellos fueron de gran impacto y de gran ayuda. Entonces, yo creo que las maneras, los modos, las velocidades, las propuestas de aquí para allá, en el sentido de a nivel regional, un programa académico, yo creo que para nosotros fuimos de gran impacto. O sea, yo considero que la experiencia fue muy positiva en el sentido de poder sacar como conclusión que se podría beneficiar en muchas regiones donde la universidad estuviera más vinculado, como en este caso, a regiones en la costa, tanto pacífica, en este caso Atlántico. Muchas gracias por este espacio. Mucho gusto. Un gusto para nosotros. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación en el plan de estudios hacia un trabajo regional? Fue una experiencia interesante porque a pesar de que en ese momento no existía una interacción cara a cara, la plataforma nos permitía de alguna manera economizar tiempo porque tenía que desplazarse y aprovechábamos perfectamente, por ejemplo, las 2 horas de clase para interactuar con los maestrantes. Algunas dificultades que tuvieron algunos de ellos fue como la conectividad, pero esas dificultades se fueron resolviendo a lo largo del proceso. A propósito de lo que mencionas del acto novedoso de la red, de todas las nuevas tecnologías, dentro del plan de la maestría, ¿cuáles son estas cualidades que consideras innovadoras, novedosas? Lo innovador es pues, que tuvimos, de alguna manera, que como docentes adaptarnos a esas formas de enseñanza. Con eso pues no teníamos la experticia en los conocimientos en nuestras plataformas, pero la universidad ha ofrecido cursos de capacitación y eso nos ha permitido pues, el dominio de estas plataformas, inicialmente a raíz de la pandemia, pero después ha facilitado muchos procesos, ¿no? Es interesante que la maestría tenga un sufijo que es el La Guajira. La Guajira pues tiene unas dinámicas muy distintas a lo que nosotros conocemos aquí en Bogotá. ¿Y cuáles serían esas dinámicas que tendrías que adaptarse a ese plan de estudios al trabajo regional? De pronto el mayor contexto. O sea, pues aquí tenemos un contexto pues, citadino, urbano, y allá en la interacción que seguimos con algunos beneficiarios, pues, se trabaja en los municipios, el municipio de Molino, el puerto de Bolivia, y pues el contexto
digamos, de la provincia, de los pueblos, es un contexto pues, un poco diferente. ¿Qué otras apreciaciones podrías darnos desde lo educativo, lo cultural? Desde lo educativo fue muy interesante porque la maestría, pues en su espíritu de interculturalidad, rescató mucho esos saberes que ya traen algunos de los maestrantes que interactúan directamente con las comunidades guayú. Entonces eso se rescató en la parte curricular, se rescató en el desarrollo mismo de los seminarios. Nosotros partimos, por ejemplo, en nuestro caso que trabajamos procesos de lectura, de escritura, de oralidad, en relación con ese contexto en lo educativo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con respecto al proceso de condonación, ¿cómo se dieron las dinámicas? En el proceso de condonación básicamente lo que se hizo fue una réplica de las propuestas pedagógicas de los maestrantes. Entonces esa réplica implicó un trabajo durante 2 años de implementación de las propuestas didácticas. Por ejemplo, en nuestro caso nosotros trabajamos con talleres, con secuencias didácticas en esas réplicas. Y estuvimos viajando, pues ya había pasado la pandemia, entonces estuvimos viajando, haciendo el acompañamiento directamente en las instituciones. Me agrada justamente que menciones estas actividades postgraduales porque expulsar es lo que ¿qué actividades postgraduales se desarrollaron en el ejercicio académico? Bien, en ese sentido, pues nosotros, por ejemplo, desarrollamos talleres literarios, en los que talleres sobre todo de lectura literaria, comprensión literaria, en los que participaron, como te digo, hasta los padres de familia. Estuvieron profesores, estudiantes, el rector, los coordinadores. Ellos nos acompañaron por lo menos en 2 talleres que estuvieron. 2 talleres organizados pues, por los beneficiarios. Hablo del municipio del Molino, donde se realizaron sobre todo los talleres. Y fueron una experiencia con la constitución de un escenario intercultural muy importante. Los docentes, los niños, la familia prepararon esos escenarios con elementos culturales.